En el norte de la Franja de Gaza, las IDF detuvieron a 240 militantes de Hamás, entre ellos 15 conocidos participantes en la operación del 7 de octubre de 2023. La detención masiva de estos militantes se produjo después de que cayeran en una trampa tendida por las FDI y el Shin Bet. Estos militantes entraron en el hospital Kamal Radwan pensando que allí estarían a salvo. Sin embargo, las IDF rodearon el hospital e informaron a los que estaban dentro de que tenían que rendirse. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Más al sur, la Fuerza Aérea Israelí atacó a los hutíes en Yemen el jueves por la noche, enviando 25 aviones de combate a más de 2.000 kilómetros para atacar objetivos estratégicos. Entre estos se incluían 3 aviones de combate estacionados en el Aeropuerto Internacional de Saná, así como centrales eléctricas e instalaciones portuarias controladas por los hutíes. Este ataque se consideró el mayor ataque hutí desde el inicio de la guerra. Este ataque se produjo casi al mismo tiempo que el líder hutí pronunciaba un discurso de victoria anticipada. Sin embargo, a pesar de los enormes daños, los hutíes consiguieron disparar misiles balísticos contra el centro de Israel en la madrugada del viernes al sábado, enviando a millones de personas a sus refugios y zonas protegidas. Aunque estos misiles fueron interceptados fuera del espacio aéreo israelí, los hutíes emitieron un comunicado amenazando con volar la Knesset y el Aeropuerto Internacional Ben Gurión. Se cuestiona la eficacia de estos ataques y el hecho de que los hutíes sigan siendo la mayor y más importante presencia de Irán en la región. Hablando de Irán, el régimen gobernante también declaró durante el fin de semana que 2025 sería importante en relación con la cuestión nuclear, sin dar más detalles. En otra noticia relacionada, la Guardia Revolucionaria iraní intentó secuestrar a un reportero israelí en la frontera libanesa. Por su parte, Hezbollah amenazó con poner fin al acuerdo de alto el fuego antes de que expire el plazo de 60 días, debido a que las FDI siguen operando en aldeas del lado libanés de la frontera, encontrando y destruyendo túneles, búnkeres y depósitos aparentemente interminables de armas y municiones. En los últimos días, ingenieros de combate de las IDF descubrieron y demolieron un túnel que conducía a un importante cuartel general de Hezbollah. Hezbollah está furiosa por estas revelaciones y ha amenazado con reanudar las hostilidades a menos que el Ejército Nacional Libanés entre en el sur del Líbano y obligue a las IDF a retirarse. Todo esto plantea la cuestión de si el alto el fuego se mantendrá y, en caso contrario, cuánta influencia tiene Hezbollah contra Israel. Mientras tanto, en el sur de Siria, las IDF están construyendo posiciones defensivas y adquiriendo activos estratégicos, lo que está alterando a sus enemigos. El sábado por la tarde, sonaron sirenas en Jerusalén y en la zona de Lachish tras el lanzamiento de 2 cohetes desde el norte de la Franja de Gaza. Era la primera vez en casi un año que sonaban sirenas en la zona de Jerusalén debido al lanzamiento de cohetes desde Gaza. Los cohetes fueron disparados desde la ciudad de Beit Hanun, en el norte de la Franja de Gaza, donde las fuerzas de la Brigada Nahal de las IDF se han desplegado en las últimas 24 horas tras recibir informes de inteligencia sobre la presencia de terroristas e infraestructura terrorista. Las IDF han despejado la ciudad en varias ocasiones durante el último año. Según un comunicado de las IDF, antes de la entrada de las fuerzas, jets de la Fuerza Aérea Israelí, en cooperación con fuego de artillería, atacaron numerosos objetivos terroristas en la zona, incluyendo concentraciones de militantes e infraestructura terrorista adicional de la organización Hamás. Al mismo tiempo, las IDF anunciaron que una operación conjunta con el Shin Bet contra el cuartel general terrorista de Hamás en el hospital Kamal Radwan, en el campo de refugiados de Jabalia, resultó en la detención de más de 240 militantes. La actividad contra objetivos terroristas en la zona del hospital se basó en información de inteligencia que indicaba que el complejo se había convertido nuevamente en un bastión de Hamás y un refugio para militantes, a pesar de los repetidos llamamientos para abstenerse de usar instalaciones médicas con fines militares. Durante la operación, unidades de la Brigada Blindada 401 rodearon el hospital,
Detuvieron a los terroristas que se ocultaban en la zona y arrestaron a 15 personas vinculadas a la masacre del 7 de octubre en Israel. Algunos de los detenidos intentaron hacerse pasar por pacientes o personal médico, mientras que otros trataron de escapar en ambulancias. En otro acontecimiento relacionado, ingenieros de combate de la Brigada Blindada 401 destruyeron un túnel de 2 kilómetros perteneciente a Hamás tras un extenso trabajo de limpieza y reconocimiento. El túnel, utilizado por militantes para largas estancias, fue completamente demolido. Finalmente, en respuesta a los ataques hutíes, la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo la operación Sly Ekron, Sonidos del Viñedo, en inglés, el pasado jueves. Fue el mayor ataque contra los hutíes hasta la fecha, involucrando 25 aviones de combate, guerra electrónica y reabastecimiento. Entre los objetivos alcanzados en el aeropuerto se encontraban al menos 3 aviones de combate y una torre de control fuera de servicio, además de otras infraestructuras estratégicas. Las infraestructuras de los puertos de Uda, Es-Salif y Ras Kanti, en la costa occidental de Yemen, servían, entre otras cosas, para transportar armas iraníes a la región y para traer a funcionarios iraníes. Las FDI afirmaron en un comunicado que este grupo constituye una rama importante del eje iraní y es responsable de socavar el orden regional y perturbar la libertad de navegación mundial. Los hutíes operan como una entidad terrorista independiente que depende de la cooperación y financiación iraníes para dañar al Estado de Israel y a sus ciudadanos. Las FDI actúan con decisión y no dudarán en golpear a quien suponga una amenaza para la población civil de Israel, sin importar la distancia necesaria. En cuanto a declaraciones de altos cargos, el ataque israelí coincidió con un discurso de Abdul Malik al-Houthi, líder de la organización terrorista hutí. Houthi lleva muchos años oculto, y sus discursos habituales de los jueves, en los que se jacta de hacer daño a Israel, son contenido obligatorio para todos los canales de televisión que operan en territorio controlado por los hutíes. En sus declaraciones televisadas del jueves pasado, afirmó que la disuasión de Israel había fracasado, a pesar de los ataques contra instalaciones civiles en Saná y Hodeida. El enemigo israelí sabe que nuestras operaciones continúan, que son eficaces y que tienen impacto. Nuestros misiles, que las fuerzas de defensa israelíes fueron incapaces de interceptar, han causado gran frustración entre los elementos políticos y de seguridad de Israel y Estados Unidos, dijo. Aproximadamente una hora después del discurso, cuando empezaron a llegar noticias de los ataques, los hutíes comenzaron a lanzar amenazas en respuesta. Un medio de comunicación prometió que Yemen respondería: los sionistas no podrán dormir. Funcionarios israelíes admitieron que los hutíes son un hueso duro de roer y que es difícil disuadirlos. La gran distancia entre Israel y Yemen, así como las vastas áreas y el difícil terreno en el que operan los hutíes, hacen que este sea un problema militar complejo. La opinión predominante en Israel es que un ataque por sí solo no resolverá el problema y que es necesaria una transformación más profunda y fundamental. Sin embargo, en Jerusalén también está surgiendo el consenso de que no será posible abordar este problema con decisión antes de que la administración Trump tome posesión el 20 de enero. Hay esperanzas de que la nueva administración reconozca la necesidad de una respuesta más contundente contra los hutíes y sus amos iraníes. Todo esto ha avivado el debate en Israel sobre la mejor manera de responder. Muchos afirman que la forma más rápida y eficaz de poner fin a la ofensiva hutí en Yemen es asestar un golpe decisivo a sus partidarios en Irán. Sin embargo, algunos en las FDI han argumentado que la influencia iraní sobre los hutíes no es la misma que la influencia iraní sobre Hezbollah. Según ellos, los hutíes son una especie de niño salvaje independiente y un ataque no los disuadiría, podría, incluso, reabrir un frente directo con Irán. Según un alto funcionario de las FDI, y de acuerdo con el portal de noticias saudí Sarqu al-Awsat, ante las amenazas de Israel en los últimos días, los hutíes han ultimado sus preparativos para un posible ataque. Han elevado su nivel de alerta y han ordenado a las navieras que evacúen sus almacenes en el puerto de Hodeida. También han seguido disparando misiles balísticos contra el centro de Israel. A las 2:11 de la madrugada del sábado, sonaron las sirenas en Jerusalén,
y los residentes corrieron a refugiarse en zonas resguardadas. Era la primera vez en varios meses que los habitantes de Jerusalén tenían que hacerlo, mientras que para los residentes de otras ciudades del centro de Israel era la quinta noche consecutiva. Aunque la mayoría de los misiles entrantes fueron interceptados fuera del espacio aéreo israelí, los restos y la metralla cayeron dentro de comunidades israelíes, dañando edificios e infraestructuras. En las últimas semanas, desde el alto el fuego con Hezbollah en Líbano y el colapso del régimen de Bashar al-Assad en Siria, los hutíes se han convertido en el último apoderado de Irán. Son la única rama del pulpo iraní que todavía no ha sufrido daños significativos. Sin embargo, es importante darse cuenta de que los iraníes no tienen el mismo control sobre los hutíes que sobre Hezbollah. Aunque Irán proporciona a los hutíes orientación en materia de inteligencia, grandes cantidades de ayuda financiera, apoyo directo de la fuerza Quds y operativos de Hezbollah en Yemen, los hutíes también tienen sus propias fuentes de ingresos. Los recursos naturales y actividades económicas en Yemen han sido explotados por los hutíes en su propio beneficio, dejando a la población de unos 33 millones de personas a su suerte. Esto les permite actuar con más independencia de la influencia iraní que otros grupos. Además, los hutíes explotan la cuestión palestina para obtener apoyo considerable en el mundo árabe y musulmán suní, a pesar de sus relaciones con el eje chiita liderado por Irán. Mientras tanto, los ataques israelíes, estadounidenses y británicos contra los hutíes no han impedido que lancen más ataques con drones y misiles balísticos contra Israel, ni que sigan hostigando a barcos en aguas internacionales del Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandeb. Esto se debe, en parte, a que Yemen ya es el país más pobre de Oriente Medio y uno de los más pobres del mundo. Los hutíes no se preocupan por el pueblo yemení, lo que dificulta persuadirlos de que pongan fin a sus actividades maliciosas mediante presión económica. Una alternativa utilizada por saudíes y emiratíes en el pasado fue sobornar a los hutíes para que cesaran los ataques, pero esto no es ni práctico ni deseable para Israel. Los estados del Golfo temen que la escalada del conflicto anime a los hutíes a renovar sus ataques contra infraestructuras energéticas en la región. Todo esto nos lleva a dudar de que el conflicto se resuelva pronto o fácilmente. Algunos servicios de inteligencia se cuestionan si los líderes hutíes son lo suficientemente racionales como para ser persuadidos o disuadidos. Está claro que, desde el principio, tomaron una mala decisión al entrar en guerra con Israel y Occidente, a menos que haya un esfuerzo serio, liderado por Estados Unidos, para destruir las capacidades operativas de este grupo, es probable que el conflicto continúe. Esta rutina de despertar a los habitantes del centro de Israel en medio de la noche y enviarlos a refugios antiaéreos porque los hutíes han disparado un solo misil balístico contra nosotros podría prolongarse durante mucho tiempo. Sin embargo, estoy bastante seguro de que el pueblo israelí no lo tolerará y exigirá a sus dirigentes que hagan algo al respecto. El problema es que los hutíes no tienen bases militares organizadas que las IDF puedan cartografiar y atacar. Están integrados en la población civil y controlan gran parte de la infraestructura económica civil. Para impedir que los hutíes ataquen al Estado de Israel, es posible que se decida lanzar grandes ataques destinados a destruir esta infraestructura. Creo que la amenaza del ministro de Defensa, Yoav Gallant, de asesinar a los líderes hutíes también es probable que se haga realidad en un futuro próximo. En cualquier caso, espero que en los próximos días, semanas y meses sigan produciéndose acontecimientos históricos en Israel y en Oriente Medio. Volviendo al Líbano, el portal de medios de comunicación libanés pro-Hezbollah Al-Akbar informó el sábado por la mañana que, a medida que el alto el fuego entra en su segundo mes, crece la preocupación de que pueda llegar a un punto crítico. Esto es especialmente relevante a la luz de las acciones de las IDF en las aldeas fronterizas. El canal, que actúa como portavoz de la organización terrorista, afirmó que, aunque Hezbollah sigue comprometida con el acuerdo,
ha empezado a enviar el mensaje de que no se demorará en la aplicación del acuerdo relativo al derecho de autodefensa del Líbano. Según Al-Akbar, si las fuerzas de seguridad oficiales del Líbano son incapaces de detener los ataques israelíes, intervendrán las fuerzas de Hezbollah. Para aclarar lo que Al-Akbar entiende por ataques israelíes, en Líbano las IDF siguen encontrando, despejando y destruyendo túneles, búnkeres y otras infraestructuras terroristas que Hezbollah ha construido en el sur del Líbano durante las últimas décadas. Hezbollah quiere que las IDF dejen de encontrar y destruir estas infraestructuras para facilitar la reconstrucción de su capacidad de atacar a Israel en el futuro. Las IDF, por su parte, quieren claramente impedir que Hezbollah reconstruya estas capacidades. Durante el fin de semana, anunciaron que habían demolido otro túnel de la Fuerza Radwan de 100 metros de longitud en el sur del Líbano. Las IDF emitieron la siguiente declaración sobre el incidente. Las fuerzas despejaron la ruta de explosivos y amenazas con el apoyo de los combatientes de la unidad Dayal. Encontraron un gran número de armas, incluidos rifles, ametralladoras, misiles antitanque, sistemas de observación y otros equipos militares. Todo el equipo fue confiscado y destruido. Se encontró un alijo de misiles antitanque y ametralladoras pesadas en la ruta subterránea descubierta, cerca de emplazamientos que apuntaban a puestos avanzados de las IDF. La ruta subterránea conducía a un cuartel general de Hezbollah, donde el año pasado se encontraron lanzacohetes y un gran número de artefactos explosivos improvisados usados para lanzar cohetes contra territorio israelí. Este es solo el último ejemplo de las actividades de las IDF para degradar a Hezbollah. En los últimos 30 días, durante el alto el fuego, las IDF han destruido aproximadamente el doble de posiciones de Hezbollah que en los primeros 14 meses del conflicto. Según las IDF, todas las fuerzas siguen eliminando amenazas en el sur del Líbano de conformidad con el acuerdo entre Israel y Líbano y en cumplimiento de los términos del alto el fuego. Tomamos nota de que Al-Akbar ha informado constantemente sobre las actividades israelíes en el sur del Líbano, donde, de acuerdo con el alto el fuego, no pueden permanecer fuerzas armadas que no pertenezcan a las fuerzas de seguridad libanesas. De vez en cuando, las IDF siguen llevando a cabo ataques aéreos contra objetivos terroristas identificados en la zona, algunos de los cuales han causado víctimas. Entre otras cosas, han atacado plataformas de lanzamiento, armas importantes, rutas de contrabando y terroristas armados. Es importante recordar que, tras el alto el fuego, se estableció un mecanismo supervisado internacionalmente al que Israel puede recurrir en caso de violaciones por parte de Hezbollah o Líbano. Además, Israel acordó con Estados Unidos que actuaría por su cuenta en situaciones definidas como amenaza inmediata. Hasta ahora, Hezbollah se ha abstenido de responder a los ataques israelíes, con la excepción del disparo de proyectiles motorizados contra el monte Dov israelí a principios de noviembre. Esto puede deberse a que su capacidad se ha visto muy reducida por los duros golpes sufridos en esta guerra, especialmente en los 3 meses que van de septiembre a noviembre. También hay que destacar que el Ejército Nacional Libanés se está desplegando gradualmente en las aldeas del sur del Líbano. Las declaraciones del Ejército Nacional indican que se han encontrado y destruido infraestructuras terroristas de Hezbollah, así como arsenales de armas. Esto ha permitido que algunas unidades de las IDF se retiren a territorio israelí, mientras otras permanecen para completar el trabajo de asegurar que Hezbollah ya no pueda utilizar esta zona para amenazar a las comunidades del norte de Israel. Las IDF anunciaron esta semana que los primeros 60 días del alto el fuego no son una fecha sagrada y que las fases del acuerdo se aplicarán gradualmente bajo el paraguas estadounidense, que por primera vez dirige el mecanismo de aplicación. Este es un buen momento para explicar a nuestros telespectadores que las IDF se han incautado de suficientes armas, munición y equipo militar de los arsenales de Hezbollah en el sur del Líbano como para armar a varias divisiones. Esto se suma a las grandes cantidades de armas y municiones gastadas o destruidas durante los combates, incluida una parte significativa del tan temido arsenal de cohetes de Hezbollah. Cabe señalar que, según las propias estimaciones de Hezbollah, perdieron más de 4.000 combatientes en los combates y más del doble resultaron heridos.
incluidos casi todos sus altos mandos intermedios e incluso muchos de sus subordinados. La amenaza de Hezbollah de reanudar sus actividades ofensivas contra las IDF debe analizarse a la luz de todo esto. Sin embargo, las IDF no se arriesgan. Están estableciendo puestos avanzados cerca de cada comunidad del norte para responder inmediatamente a cualquier ataque futuro. Las IDF construirán estos puestos avanzados de modo que las fuerzas dispongan de un importante arsenal de fuego, incluidos morteros, lanzadores y ametralladoras. Paralelamente, cada puesto avanzado tendrá capacidad para observar zonas más profundas. En los últimos días, las IDF han estado llevando a cabo complejas obras de ingeniería para reconstruir un puesto avanzado, por ejemplo, frente al kibutz Misgabam. Estos trabajos comenzaron con la limpieza de antiguos campos de minas y el desbroce de la zona donde se construirá el puesto avanzado. Las IDF también han construido líneas defensivas de retaguardia a las que retirarse en caso de que las defensas delanteras sean violadas en un conflicto. Otra decisión reciente ha sido el traslado del cuartel general de la división israelí en la frontera de Berán a otra base en el norte. Durante los combates, Hezbollah hizo grandes esfuerzos por atacar el campo de Berán, llegando a disparar un gran número de cohetes Burkan que contenían grandes cantidades de explosivos contra la base israelí. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.